Ya bueno, para empezar, buenos días con todos. En esta ocasión, mi grupo conformado por Alex López, César Morales, Emilio Chi, José Más, Saskia Arevalo, Valeria Bustamante y quien les habla, Aldo Tosaigo. Bueno, les hablaremos sobre la segunda parte de nuestro diseño geométrico de la carretera de Corania a Marcapata. Específicamente se mostrará cómo con apoyo del manual de carreteras de diseño geométrico se hallaron las curvas verticales, los tramos tangentes verticales, las secciones transversales y el diagrama más. Bueno, haciendo un pequeño recordatorio, ¿no?, de la primera parte de nuestro proyecto, es bueno recordar los parámetros de la carretera, los cuales, bueno, los obtuvimos apoyándonos de este manual, ¿no? El, Tenemos que la carretera es una carretera de tercera clase, también que el tipo de terreno es un tipo ondulado, que la velocidad de diseño mínima la seleccionamos con 40 kilómetros por hora, el peralte máximo era de 6% y la pendiente longitudinal máxima de 9%. Bueno, una vez obtenido estos parámetros, hallamos lo que son las longitudes de los tramos tangentes y las evaluamos según lo que la norma nos indicaba para asegurarnos que el diseño que habíamos realizado cumpla justamente con estas especificaciones. Igualmente se hizo con la distancia de visibilidad, tanto de parada como de adelantamiento. Finalmente, en la primera etapa del proyecto, realizamos con ayuda del software Civil 3D las curvas de transición, siempre y cuando fuesen necesarias estas, ¿no? En la imagen de la diapositiva, bueno, podemos ver un poco de cómo nos quedó esta primera parte. Bueno, a partir de acá, los paso con mi compañero. Buenas noches. Respecto a los tramos tangentes verticales, nosotros hemos realizado 3 kilómetros de vía, siguiendo en detalle la normativa del diseño geométrico 2018, y partimos previamente ya realizar todo lo que respecta al alineamiento horizontal. Partimos de la sección 303.01 de uno de los abacos que nos provee, de una de las tablas que nos provee la normativa, para seleccionar las pendientes mínimas que la rasante puede tener, que es de 0.5, para asegurar que toda la calzada tenga un drenaje adecuado de las aguas superficiales. Asimismo, las pendientes máximas mencionadas en la sección 303.02 es del 9% de nuestro diseño. Y sin embargo, como nuestra carretera tiene condiciones de hielo, se reduce al 1%. Seguidamente, tenemos que darnos cuenta que para un tramo de 3 kilómetros, como lo que hemos realizado nosotros, con pendientes, se tiene que asegurar que con pendientes mayores al 5% se debe generar un tramo de descanso. En este caso, el tramo tangente en subida con pendiente mayor al 5% va desde la progresiva 0 más 320 hasta la 1 más 160, siendo considerado menor a lo estipulado por la norma, por lo que nosotros no necesitamos un tramo de descanso. Asimismo, tenemos que revisar la tipología de lo que nos dice la normativa según qué considera como un camión pesado, y lo que representa el parque de camiones con remolque o semirremolque, sobre el cual se puede estimar, que lo puedes encontrar en la sección 303.0304 de la normativa. En este caso, la máxima pérdida de la velocidad considerado para este tipo de unidades de transporte sería de 25 kilómetros por hora, mientras que lo ideal es de 15 kilómetros por hora. Esto se puede apreciar mejor en los ábacos. En estos ábacos, como pueden apreciar, es de la distribución de la disminución de la velocidad es pendiente, pero nosotros para nuestro trabajo no hemos utilizado estos ábacos. Sin embargo, nosotros hemos utilizado la siguiente tabla de disminución de velocidades, que fue realizada por Deimer. A partir de esta información, nosotros realizamos la comprobación que sí cumple con la normativa. Como nosotros tenemos un MDA bajo, se considera que la máxima disminución de velocidad para esta carretera es de 25 km por hora, como se ve resaltado en nuestra tabla. Y al generar la rasante se obtienen 14 tramos en tangente,
Como se puede evidenciar en la siguiente tabla, nosotros tenemos 14 tramos en tangente y lo que tenemos que hacer es comprobar si estas cumplen con la normativa o no. En caso que no cumpla la longitud crítica en pendiente, se verifica si este tramo existe la posibilidad de adelantamiento en los tramos tangentes horizontales, para que si esta pérdida de la velocidad resulte un problema para los vehículos contiguos. Esto no puede asegurar que se puedan adelantar sin ningún inconveniente. Como se puede apreciar, en algunos casos sí cumplen en la longitud crítica, pero no cumplen en el otro. Entonces no importa si cumplen uno o no, lo importante es que tienen que cumplir mínimamente en uno. Bueno, ahora hablaré de lo que fueron las curvas verticales que encontramos en los 3 kilómetros de vía que analizamos, donde se tuvieron 13 distintas curvas verticales, de las cuales 6 fueron cóncavas y 7 convexas. En la diapositiva podemos observar abajo a la derecha un ejemplo de curva cóncava, y al medio podemos observar una curva convexa, las dos imágenes son como un cuadro resumen de los resultados que se hallaron de las longitudes redondeadas, ¿no?, de las curvas. Y para eso necesitamos primero datos como la velocidad de diseño, que fue de 40 kilómetros por hora, el tiempo de reacción, que fue de 2.5 segundos, la altura del ojo del conductor, que es de 1.07, la altura de obstáculos de 0.15 y las dos pendientes de los tramos que componen la curva, ¿no? O sea, el de entrada y el de salida. Y con ello ya se pudo hallar la distancia de parada con las pendientes en ida y vuelta y la longitud de la curva vertical con esas verificaciones que se deben dar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para la curva 2, que viene a ser una curva convexa, vemos que el peralte del tramo en ida es 6.57 y el de vuelta es 6.25, y eso resulta una diferencia de 0.31 que viene a ser el A. Y con ello, gracias a las fórmulas que están en la norma, y más adelante voy a poder mostrar, se hallan las distancias disparadas que son de 41.93 y 47.35. Y después, para la longitud de la curva, se tiene 1.35 y 1.74, y eso es algo que no cumple, ya que no es mayor a la distancia de parada. Y algo similar ocurre en la segunda verificación, ya que estos valores, tanto en ida como vuelta, salen negativos, y eso es algo que no puede ocurrir, ¿no? Y justamente por ese motivo elegimos que la longitud de la curva será la mayor distancia de parada, que redondeando llega a ser un valor de 50. Y en las otras curvas convexas también pasa algo similar. Igual cambian las fórmulas que son de la norma, y también se añade un criterio más, y vemos que la longitud redondeada en todas es de 50 metros. Y bueno, siguiente, por favor. Aquí está bien detallado lo que expliqué anteriormente con las respectivas fórmulas en rojo que está en la misma norma para las curvas convexas, y las operaciones que se dan para la curva cóncava, ¿no?, para las que expliqué antes. Bueno, para nuestras secciones transversales hemos considerado en un principio las calzadas, las bermas y el bombeo. Bueno, la calzada precisamente es la parte de la carretera que está destinada a la circulación de los vehículos. Estas calzadas pueden constituirse a partir de uno o más carriles y no incluyen lo que vendrían a ser las bermas. Nosotros hemos calculado nuestro ancho mínimo de calzada a partir del conocimiento de que tenemos una carretera de tercera clase con un terreno ondulado tipo 2 y una velocidad de diseño de 40, es decir, que tenemos 6.60 de ancho de calzada, y considerando que tenemos dos carriles, cada carril le correspondería un ancho de 3.30 metros. Siguiente. Bueno, en cuanto al ancho de bermas, bueno, una berma vendría a ser esta franja paralela a lo que vendría a ser nuestra calzada, y este sirve de confinamiento para lo que vendría a ser la capa de rodadura, y tiene una finalidad de poder servir como una zona que cumpla una función de seguridad en caso haya alguna necesidad de un vehículo que deba estacionarse en caso de emergencia.
En ese caso, para el cálculo de nuestra berma, hemos considerado los mismos parámetros, lo que nos resulta en un ancho de 0.90 metros. Siguiente. Y bueno, en cuanto al bombeo, debido a nuestras precipitaciones que consideramos que Corán y Marcapata se encuentran en las provincias de Puno y Cusco, en donde se tienen unas precipitaciones anuales en promedio de 688 milímetros para Cusco y en Puno 760. En ese caso, hemos considerado un bombeo de 2.50, considerando asimismo que nuestra calzada viene de pavimento. Aquí podemos ver cómo se ve la pendiente normal, que vendría a ser la pendiente que se le aplica al bombeo cuando es que se le aplica a la berma cuando es pavimentada, que es de 4% a ambos lados. Y también podemos ver cómo se aplica el bombeo de 2.50, como hemos considerado para nuestras precipitaciones. Los dos carriles y la corona de pavimento, que vendría a ser el ancho que considera la calzada y las bermas. Sí, bueno, como había dicho Valeria antes, el bombeo nos sirve para, de alguna forma, evacuar las aguas de lluvia, ¿no? Entonces, el peralte va a tener un trabajo parecido, ya que no solo se encarga de esto, sino también se encarga principalmente de contrarrestar la inercia del vehículo al momento de dar la curva. Va a ser este peralte el que va a evitar que el vehículo se descarrile al pasar con una velocidad determinada. Entonces, no podemos cambiar de un bombeo repentino a un peralte ya predefinido, ¿no? Y es por esto que se debe dar esta longitud de transición de peralte. Ahora, nos vamos a encontrar con dos escenarios posibles al tener esta situación. Cuando las curvas presenten curvas de transición, las cuales están representadas por espirales, y cuando solo sean curvas circulares y tramos tangentes. En el caso de las curvas de transición, toda la transición del peralte se va a dar en la longitud de los espirales. Y en el caso de curvas circulares con tangentes, eh, la longitud de transición va a depender del tamaño del peralte, ¿no? En este caso, vamos a tener un peralte del 6% debido a las condiciones que ya se habían explicado anteriormente, por lo cual en la tabla 304.07 podemos observar que un 0.7 o un 70% del peralte se va a desarrollar en el tramo tangente. Asimismo, si observamos la tabla 302.13, podemos observar que para una velocidad de diseño de 40 km por hora, la longitud mínima de transición de peralte va a ser 31 metros, ¿no? Ahora, de esos 31 metros, por el porcentaje ya hablado anteriormente, se supone que 21,7 metros se van a desarrollar en la curva transición, perdón, en el tramo tangente, y el resto ya se va a desarrollar en la curva circular. Para de esta manera no tener inconvenientes con la configuración del tramo del bombeo y del peralte. Acá se puede ver en la parte derecha cómo es en la progresiva 465.72 el tramo normal, y como en la progresiva 400,8 se ve un poco la inclinación, ¿no? Que ya sería más o menos cómo se puede apreciar el bombeo. Para sobreancho, este sobreancho es un ancho extra que se le da al ancho de carril debido a la dificultad que tiene el vehículo en los tramos curvos de mantener la trayectoria cuando gira. Debido a esto, es requerido aumentar un sobreancho en la pista. Este sobreancho, para calcularlo, primero se necesita tener un vehículo de diseño. En nuestro caso, el vehículo que elegimos ese es el B4-1. Sus características se pueden ver en la diapositiva. Y de ahí sacamos que el L, que es la distancia entre el eje posterior y la parte frontal, sería de 10.95. Luego, aplicando la fórmula de la norma, que es la que se encuentra en la diapositiva, se puede hallar el sobreancho para cualquier curva
teniendo variables el número de carriles, el radio de la curva, el L ya mencionado, y la velocidad de diseño. Nosotros hemos calculado el sobreancho para todas las curvas de nuestra carretera, dándonos, por ejemplo, en la curva 1 un sobreancho de 1.13 metros. Es decir, que en esa parte, en la curva circular, va a haber un espacio extra al interior de 1.13 metros. Este sobreancho se desarrolla linealmente a medida que la curva va entrando. Es decir, que no se desarrolla al instante. Este desarrollo se hace a medida, en la misma distancia que es la transición de peralte. Es decir, que el 100%, si hubiera curva espiral, sería el 100% de la curva espiral. O caso contrario, como dijo mi compañero, si solo hubiera curva circular, sería 70% en la tangente y 30% en la curva. Bueno, continuando con el corte y relleno y el diagrama de masa, a continuación muestra el perfil longitudinal del civil. También se muestra el diagrama de masa, las secciones transversales y una tabla de volúmenes de corte y relleno resumido. A continuación voy a mostrar el modelo civil para tener una mayor visualización del proyecto de la carretera Corani. ¿Me podrías compartir, por favor, el acceso? Sí, ya, creo que ya puedes. Listo, gracias. Bueno, como mencioné anteriormente, este es el diagrama de masa sostenido de la carretera Colani-Salta. Por una mejor visión voy a compartir un poco eso. Y bueno, aquí en los ejes verticales tenemos lo que representa el volumen y en los ejes horizontales representan lo que es el recorrido o la estación, ¿no? Cabe mencionar que los ejes superiores es el volumen que se va a cortar, a rellenar, y los ejes superiores son el volumen que se va a cortar, ¿no? El volumen de corte, y el inferior está el volumen de relleno. Y bueno, aquí tenemos las secciones transversales obtenidas del civil. Cabe mencionar, como dijo mi compañero, que aquí se obtiene el peralte, y también está no, perdón. Aquí tenemos la sección de la carretera, pero a medida que vamos ingresando en la curva, vamos a obtener que el peralte se va agrandando hasta llegar a su máximo porcentaje en el borde de la curva, que sería del 4%, si no me equivoco. Bueno, aquí vemos cómo se va inclinando un poco más la carretera, y eso es porque justamente, como dijo mi compañero, es para evitar la fuerza centrífuga, ¿no? Del vehículo. Y bueno, para continuar, aquí se muestran las tablas de los volúmenes de corte y relleno. Cabe mencionar que en esa tabla, a medida que se va avanzando con la progresiva, se va acumulando el material obtenido. Y finalmente, a medida que llegamos al tramo final, obtenemos una tabla de resumen, que es la que muestro a continuación, en el cual, como vemos, el volumen a cortar va a ser superior que el volumen el volumen a cortar va a ser superior que el volumen a rellenar, ¿no? Cabe mencionar que este, para poder realizar el sobreancho en el civil, se tuvo que crear una fórmula de sobreancho, ya que la fórmula que te genera el civil, en base a la norma ASTO, le faltan algunos valores de velocidad y también algunos coeficientes, ¿no? Con ingresado una vez la fórmula, se realizaba con el recorrido de toda la sección, y se calculaban los sobreanchos, con lo cual también se constató el resultado de lo que arroja el civil con lo que se obtiene calculado manualmente, y realmente hay una gran concordancia con respecto a ello, ¿no? Y bueno, esto sería todo con respecto a nuestro trabajo en el civil, pero a continuación voy a mostrar el video de la simulación 3D de todo este tramo, ¿no? Cabe mencionar que es
de la pubescida 00 que estoy acá señalando, hasta la pubescida 3609, ¿no? 370 aproximadamente. Bueno, también quisiera mencionar que aquí se aprecia también el sobreancho. En el Civil 3D, en la simulación del Civil también vamos a poder apreciar de una mejor manera tanto el peralte, también podemos apreciar también el bombeo y también vamos a apreciar el sobreancho, ¿no? Que es lo más importante para evitar el descarrilamiento de los vehículos. También nos ayuda a tener una mayor seguridad en el momento de transitar por una carretera, ¿no? Y bueno, aquí también se ven parte de la curva de transición mencionadas en el trabajo número 1. Y bueno, y sin más nada que decir, voy a presentar el video de nuestro trabajo en una simulación 3D de civil, ¿no? Bueno, como estamos viendo a medida que estamos progresando, a medida que vamos avanzando y llegando a la curva, vamos viendo cómo el peralte va cambiando poco a poco y vamos a llegar al máximo peralte y luego se va recuperando, ¿no? Esto se va viendo en todas las secciones. Acá se ve la sección de relleno en la parte rosada. En algunas partes vamos a ver secciones de corte también, ¿no? ¿Por qué no se simuló en un modelo realista? Porque justamente el Civil requiere mucha memoria RAM para poder correr y pues, también para un mejor recorrido y un mejor entendimiento se omitieron se ocultaron algunos sujetos para poder de alguna manera renderizar mejor el video, ¿no? Estamos viendo y recorriendo el tramo de la carretera Colani. Aquí vemos una sección de corte. Estamos viendo una sección de corte. Estamos entrando en una sección de corte. Y bueno, esto es lo que representa, ¿no? Aquí también están también vemos acá lo que representaban las cunetas, me parece, los cuales nos van a permitir de alguna manera evitar que nuestra carretera sufra de problemas debido a las lluvias. Y bueno, esto sería todo con respecto al tramo a nuestra carretera, ¿no? Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por haber visto nuestra presentación y estamos muy agradecidos de haber realizado este proyecto, ¿no? Algunas palabras, no sé si alguien quiere decir algo más adicional o bueno, aquí terminaría la presentación. Muchas gracias.